Buenos días a todos. Buscamos juntos en nuestras Biblias o móviles o lo que tenéis, la carta de Colosenses. Estamos en capítulo 2 esta mañana. Y espero que hayamos sentido, ¿no?, este espíritu por medio de las canciones, que el espíritu de Dios que obra para darnos un mayor interés esta mañana en su palabra, ¿no? Y espero que estemos mejor preparados esta mañana a recibir de Él y de su palabra. Gracias el equipo de alabanza por la alabanza esta mañana. Estamos en Colosenses capítulo 2, los primeros cinco versículos. Pero voy a empezar en versículo 24 de capítulo 1, ¿vale?, y leer hasta el versículo 5 de capítulo 2, que dice... Tengo que apegarme aquí, ¿no? Que la palabra dice, ahora me gozo, dice Pablo, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y luego nuestro texto para esta mañana, capítulo 2, versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Y como hemos visto en esta comparación entre los últimos versículos de capítulo 1 y los versículos que nos toca esta mañana, que Pablo cambia su enfoque en sí mismo y su ministerio, que hemos visto en los versículos 24 y 29 de capítulo 1, a un enfoque en los colosenses para protegerles contra el engaño. Y es importante recordar también esta mañana a quién Pablo está escribiendo esta carta de Colosenses. Vemos en el versículo 2 de capítulo 1 que son creyentes, ¿no?, a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tan importante cuando acercamos un texto como hoy y los textos que siguen
en esta epístola. Saber la importancia y la realidad de que como creyentes estamos en Cristo. ¿Vale? Estamos en una relación con el Padre en Cristo que no cambia. No cambia porque no depende de nosotros. El hecho de que Pablo dice en otro lugar, Romanos, que estamos en Cristo por la obra de Dios. Y eso es importante para que cuando acercamos a su palabra esta mañana, que no lleguemos a la conclusión de que en alguna manera la salvación y mi posición delante de Dios depende de mí. Depende de que lo que hago o no hago. Tenemos que recordar la realidad, que estamos en Cristo. Y este no cambia. No cambia nunca, porque Dios no cambia. Y esta mañana quiero hablar de cortafuegos. Cortafuegos. Y a lo mejor para entender lo que son o lo que es cortafuegos. Un cortafuegos es un sistema de seguridad que actúa como barrera entre una red interna y redes externas. Estamos hablando de los dispositivos, de nuestros móviles, de nuestros portátiles y por nuestros ordenadores, como Internet. Su función principal es filtrar el tráfico de red, permitiendo o bloqueando conexiones según reglas predefinidas para proteger la red de acceso no autorizados y amenazas que pueden dañar el sistema operativo de tu dispositivo, como tu móvil o tu ordenador. Es importante que mantengamos el cortafuegos activados. Si desactivamos el cortafuegos, el dispositivo podría ser más vulnerable a un acceso no autorizado. Pues tenemos un texto aquí que Pablo quiere activar, ¿no? Quiere que los colosenses activen un cortafuegos espiritual contra el engaño. Tanto vamos a ver en nuestro texto, como vemos y entendemos este texto, tanto en los versículos 1 y 2, como en los versículos 4 y 5, Pablo da información acerca de la relación que tenía con los colosenses. Y vemos esto en los versículos 1 y 2, cuando dice, realmente versículo 1, porque quiere que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones. Y luego en versículo 4 y 5 vemos esta relación otra vez. Realmente versículo 5 dice que porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Esta relación de que Pablo está explicando, esta información, gira en torno a su punto central, que está en versículo 3. Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El punto central de lo que quería decir Pablo en estos 5 versículos. Tristemente, la iglesia de Colosas estaba a punto de ablandarse en sus convicciones y no permanecer en la misma esperanza del Evangelio. Y Pablo quiere que activen el contrafuego espiritual.
Los falsos maestros enseñaban que para alcanzar la plenitud verdadera tenían que seguir las tradiciones humanas del judaísmo en lugar de depender solo de Cristo, que podemos ver más adelante a partir del versículo 8 del capítulo 2. La carta de los Colosenses da un golpe mortal a este engaño mediante la revelación de las glorias y la grandeza del Señor que hemos escuchado la semana pasada, en primer capítulo, los versículos 15 a 23. Pablo muestra que Cristo es mucho más que suficiente para satisfacer sus almas. Pablo les anima a vivir en la plenitud de Cristo. Entonces, hermanos, estamos ante un texto de mucha importancia para nuestra iglesia esta mañana. La vida está llena de dificultades y situaciones que no entendemos. En la vida cotidiana, las incertidumbres o dilemas pueden surgir de diversas maneras. Por ejemplo, cómo invertir el tiempo cada día, cómo gestionar una relación personal, cómo navegar por un mundo cada vez más complejo. ¿Qué sentido tiene nuestra vida? Además, hay la incertidumbre sobre el futuro, la presión social y la dificultad que tenemos a veces para comprender las perspectivas de los demás. Todo esto suele generar en nosotros la ansiedad. Son estas circunstancias que pueden provocar en nosotros el desánimo. El desánimo puede darnos suficiente impulso a buscar alivio fuera del Evangelio y también fuera de la iglesia. Y ese es el peligro que la iglesia de Colosas está enfrentando. Así que, hermanos, nuestro texto tiene gran importancia para nuestra vida diaria. Porque solo por la obra del Espíritu de Dios podemos vivir en la plenitud de Cristo. Existen muchas influencias que vienen tanto desde fuera de nosotros como también desde nuestro propio corazón, que pueden debilitar e incluso destruir nuestra confianza en Cristo. Necesitamos un cortafuegos contra los ataques que quieren derrumbar nuestra confianza en el Señor. Los colosenses lo necesitaron y también nosotros lo necesitamos para que no seamos engañados por la decepción del mundo, incluso la decepción de nuestros propios corazones. Pues en este texto que tenemos delante de nosotros, Pablo quiere que la iglesia active un cortafuegos espiritual para protegerse contra el engaño. Y nuestro texto es como el cortafuego espiritual contra las estafas espirituales que pueden llevarnos al camino ancho que va a la destrucción. Pues, repito, estamos ante un texto que es de mucha ayuda para nuestra fe y la práctica de nuestra fe. Vemos en nuestros textos unas palabras que nos ayudan a entender la fluidez del argumento de Pablo en estos 5 versículos. Por ejemplo, en versículo 1 vemos, y son palabras pequeñas que son importantes para nosotros en la palabra ¿qué? En versículo 1, la palabra ¿por qué? Luego en versículo 2 tenemos, y esto lo digo, versículo 2 que dice ¿para qué? Luego versículo 4 que dice, en esto lo digo ¿para qué? Y luego en versículo 5, ¿por qué? Y la palabra no obstante.
Son palabras que nos ayudan a entender la fluidez del mensaje de Pablo. Entonces, en primer lugar, vemos que el sufrimiento es necesario para ayudar a otros a progresar hacia la madurez en Cristo. Es necesario de recordarnos, activar un cortafuego espiritual contra el engaño. Segundo lugar, vemos la importancia de la comunión con la iglesia para nuestro propio progreso hacia la madurez en Cristo. Y en tercer lugar, vemos la protección que la madurez en Cristo provee para la iglesia. Y vemos esos 3 puntos en versículo 1, los versículos 2 a 3 y luego versículos 4 y 5. Entonces, primero, el sufrimiento es necesario para ayudar a otros a progresar hacia la madurez en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y luego versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo sostenía una gran lucha por las iglesias. En el caso de esta carta a los colosenses, fue escrita a hermanos quienes nunca habían visto a Pablo personalmente. Y lo vemos en versículo 1, ¿no? Cuando dice a finales, a los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Lo sorprendente es que Pablo sostuviera una gran lucha por los que ni le habían conocido en persona. Igualmente Pablo se gozaba por la obra de Dios en ellos, que le vemos en versículo 5, ¿no? Se sentía parte de ellos aun cuando estaba ausente. Recibió ánimo a huir de su fe y esperaba que siguieran obedientes y firmes en su fe en Cristo. Versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden, tu obediencia y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Eso es lo que significan las palabras buen orden. Refiere a la obediencia a Cristo. Pablo sostenía una gran lucha por la iglesia para que progresara hacia la madurez en Cristo, activando, ¿no?, este cortafuego espiritual. Hermanos, el ejemplo de Pablo nos enseña a estar dispuestos a sufrir para edificar unos a otros en la fe común que tenemos en Cristo. Colosenses 1:24, otra vez dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, capítulo 1, 24, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es su iglesia. Somos llamados, hermanos, somos llamados a dar gozosamente al Señor nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros esfuerzos para la edificación de la iglesia, cueste lo que cueste. 1 de Pedro 4:10 dice lo siguiente: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces,
El sufrimiento es necesario para ayudar a otros a progresar hacia la madurez en Cristo. Y nuestra esperanza es que por el Espíritu Santo estemos dispuestos, cueste lo que cueste, para edificar unos y otros en nuestra fe común en Cristo. En segundo lugar, vemos la importancia de nuestra comunión entre nosotros para nuestro propio progreso hacia la madurez en Cristo. Y vamos a empezar de nuevo en versículo 1 porque vemos un parte allí en versículo 1. Porque dice, ¿no? Porque quiere que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. La comunión que tenemos como una congregación local de Cristo se fortalece a entender que hay otras congregaciones locales como nuestras en todas partes del mundo. Una parte del cortafuegos espiritual para los colosenses fue saber que formaban parte de un cuerpo de Cristo más amplio que su pequeña congregación. Había una congregación en la Odisea, también en Herápolis, según Colosenses 4, capítulo 4, versículo 13. También vemos en versículo 2 esas palabras. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Cristo, del Padre y de Cristo. Noticias de Pablo consolaron los corazones de los colosenses. Buenas noticias de otros hermanos en otros lugares nos trae consuelo, ¿verdad? Nos hace recordar que no estamos solos. Nos recordar que no somos llamados a mirar nuestro ombligo, sino a andar con nuestra mirada hacia los demás. Los corazones de los creyentes son consolados específicamente, según nuestro texto esta mañana, cuando están unidos en amor. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Cuando la iglesia vive en amor, que hemos cantado esta mañana, de este gran amor en que vivimos, cuando la iglesia vive en amor como una comunidad regenerada, cada miembro crece hacia la madurez en Cristo. Es decir, que necesitamos los unos a los otros, necesitamos unos a otros para progresar en la madurez en Cristo. Necesitamos el amor de un hermano para progresar hacia la madurez en Cristo. Somos llamados por la gracia a llevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. ¿Y qué es la ley de Cristo? El amor. Son llamados y capacitados en Cristo para estar unidos y reconciliados en amor. Solo el amor de Dios que penetra el corazón y fluye de un corazón regenerado puede expresar y sostener la unidad que Pablo habla aquí en nuestro texto esta mañana. No hay otra manera, que no podemos hacerlo por la carne, por nuestros esfuerzos humanos, o según una filosofía de este mundo.
Miremos un momento, si quieres, buscar en tu Biblia o tu positivo, Ezequiel 36, 26. ¿Vale? El profeta Ezequiel 36, 26. Y leemos esas palabras poderosas, que dicen, Dios hablando a su pueblo por medio del profeta: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Dios prometió transformar a su iglesia desde dentro. Desde dentro. Cuando hablamos de la vida cristiana, no estamos hablando de fuera, ¿no? De nuestra experiencia. Hablamos del corazón, porque es allí el Espíritu nos cambia. Esta obra de Dios alienta al creyente verdadero y toca lo más profundo de su ser. Esta obra de Dios santifica cada aspecto de su persona. Lento o no tan lento. Pero va a cambiarnos y transformarnos. Está transformándonos por su Espíritu. Versículo 2 sigue diciendo: hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. ¿Ves? Que este depende de la primera parte, ¿no? Consolados en amor, a fin de qué, ¿no? O hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre en Cristo. Las riquezas de pleno entendimiento implica que el evangelio que hemos creído es profundo. Es profundo. Realmente profundo. Siempre necesitamos crecer en nuestro entendimiento del evangelio. Y nunca llegamos al fondo del evangelio. Pablo refiere al misterio de Dios, el Padre y de Cristo en nuestro texto de Colosenses aquí en versículo 2. Y el misterio refiere a los propósitos eternos de Dios para llevar muchos hijos a la gloria. ¿Sabes lo que conocemos y que experimentamos de la gracia de Dios en Cristo Jesús? Ha sido decidido en lo que se llama el Consejo de Paz antes de la fundación del mundo. Y lo vemos en esta epístola, en los versículos 26 a 27, en capítulo 1, cuando leemos esas palabras. Versículos 26 a 27, y vamos a ver que este misterio de Dios el Padre, de Cristo, está algo antes. Y revelado en Cristo hoy. Cuando dice, versículo 26, el misterio que había sido oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en todo sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Antes de la fundación del mundo, fue decidido en el Dios Trino que el Hijo de Dios encarnara
para salvar a los que creyeran en Él. Crean en Él, quiere decir. Es maravilloso. Si tú conoces a Cristo hoy, es porque Dios decidió en el Consejo de Paz que su Hijo muriera en tu lugar. La encarnación del Hijo de Dios, Jesucristo, y su muerte en la cruz están en el centro del misterio del Consejo de Paz de Dios Trino. Entonces tenemos todo, ¿no? La encarnación humilde de Jesús. Es este misterio. La vida de justicia que vivía para ti y para mí es este misterio revelado. Su muerte voluntaria en la cruz es parte de este misterio. Su resurrección poderosa ha sido decidido en este Consejo de Paz. Y su lugar majestuoso a la derecha del Padre. Y su intercesión para ti y para mí desde este lugar ha sido parte de este misterio revelado. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si veis este misterio, este evangelio, lo que nos lleva a ¿qué? Fijar nuestros ojos, ¿dónde? ¿Dónde? No en este mundo, sino en el mundo venidero. La gloria. Por eso Cristo padeció en la cruz para que el Padre, a quien pertenece todas las cosas y quien sostiene todas las cosas, para llevar muchos hijos a la gloria. Le agradó perfeccionar al Hijo por los padecimientos, para que Él sea el autor de nuestra salvación. La madurez en Cristo desarma el engaño de cualquier argumento, los deseos carnales, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cuando tenemos claro esta verdad y cuando crecemos en nuestra madurez en Cristo, desarma cualquier cosa, cualquier pensamiento contra Cristo. Hermanos, cuando amamos unos a otros como Dios nos ama, estamos consolados en medio de nuestras tribulaciones. Vivir unidos en amor nos ayuda a madurar en Cristo y nos da un mejor entendimiento del Evangelio. Entonces tenemos que congregarnos y no dejar de congregarnos. Es importante para nuestra madurez en Cristo, para que no nos olvidemos de esta verdad. Y para que el Espíritu Santo realmente nos convence aún más de esta verdad. Que seremos todavía más convencidos que Cristo es la única persona en quien se encuentra todo lo que necesitamos. Es el punto central que vamos a ver en versículo 3. Cuando dice en versículo 3, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo Dios sigue su obra de redención para llevarnos a la nueva creación.
todo lo que viene a Cristo y le conoce por fe como Señor y Salvador, tiene a su disposición toda la sabiduría y conocimiento para combatir contra el engaño. ¿Y qué es esta sabiduría? Es el Evangelio. Es la encarnación de Cristo. Es la justicia de Cristo. Contado a nosotros, a nuestra cuenta. Es la muerte de Cristo que murió para que no estemos condenados delante del Padre, sino tenemos esa promesa de vida eterna y el perdón de Dios. Es de saber que Cristo se resucitó y está a la derecha del Padre, intercediendo hoy para nosotros. Tampoco, hermanos, necesitamos exponer argumentos perfectos para defender nuestra profesión de esperanza en Cristo. Solo lo que necesitamos es saber, es de verdad, y dar testimonio de esta verdad. Que no nos falta argumentos perfectos. Es suficiente seguir firme en la fe en Cristo Jesús. Cristo mismo es el cortafuegos superior contra el engaño. Queridos hermanos, el sufrimiento es necesario para ayudarnos mutuamente a progresar hacia la madurez en Cristo. Nuestra comunión es necesaria para nuestro propio progreso hacia la madurez en Cristo. Y por último, vemos la protección que la madurez en Cristo provee para la iglesia en los versículos 4 y 5. Que dice en versículo 4. Y eso lo digo, dice Pablo. Y dice las Escrituras, y dice el Espíritu de Dios a la iglesia hoy. Y eso lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo escribió a los colosenses para que nadie les engañe con un evangelio falso. ¿Sabes el evangelio falso, no? Que sí, que tú puedes. No, es falso. Somos salvos por la gracia y no por las obras. Por los méritos de Cristo y no por ningún mérito en nosotros. La misma palabra de Dios es como el cortafuegos espiritual para nosotros contra el engaño. En esa palabra esta mañana quiere animarnos, nos llama a activar nuestro cortafuegos espiritual. Cuando estamos dispuestos a sufrir unos por otros y cuando estamos unidos en amor, mantenemos activado el cortafuegos espiritual contra el engaño. Es cuando dejamos de congregarnos, es cuando desactivamos este cortafuego. Cuando decidimos que ya no quiere sufrir más para los hermanos, es cuando desactivamos este cortafuego. De esta manera estamos fortalecidos para mantenernos firmes en la fe y ser fieles al Señor Jesucristo en nuestro día a día. Cuando somos dispuestos a sufrir mutuamente uno por otro, cuando
cuando nos congregamos en amor. Así que la madurez en Cristo provee protección contra todo lo que intenta separarnos de Cristo y su iglesia. En medio de las incertidumbres y dilemas de nuestra vida, que encontremos nuestro consuelo en Cristo y en comunión con su iglesia. Que sigamos congregándonos unidos en amor y compromiso como una iglesia local de Cristo. Que Dios sea nuestra visión, sabiduría, riquezas en este mundo y en el mundo venidero. Que Dios nos dé la gracia para servirnos mutuamente con deleite y con gozo. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana y que el Señor bendiga su iglesia. Amén.